Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, gustoso de tenerla de vuelta. Igualmente, gusto saludarte. Gracias, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con Ajo Listo, que nos tiene un consejo. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Listo, maestra. Después de escuchar los importantes consejos de Ajo Listo, podemos empezar la clase. Dígame, ¿qué temas descubriremos hoy? ¿Sabremos qué pasó tras la caída de Tenochtitlán? Es correcto, Juan Carlos. Por lo que veo, tienes muy presente el tema de la clase pasada. Sin duda, maestra. Es difícil olvidar un tema tan importante para la historia de México como la conquista. Y más este año 2021, que se conmemoran los 500 años de ese suceso. Así es, 500 años. Me da mucho gusto que lo tengas presente. Supongo que también recuerdas cuál era la pregunta de la clase pasada. A reserva de estar cambiando alguna palabra, era ¿por qué unos pocos cientos de españoles pudieron conquistar la capital del Imperio Mexica? Bueno, aunque no son las mismas palabras, sí es la misma idea. Ah, muy bien. Y vimos que la respuesta era que hubo diversas causas, como se puede ver en el cuadro que hicimos en la clase pasada y que ahora está pegado en el pizarrón. Claro que sí. Este tema, bueno, tan importantísimo, ¿verdad? Y estoy seguro de que también en casita recuerdan muy bien esa tabla y lo que vimos la clase pasada. Yo también confío en que sí, pero bueno, ya sabemos. Las causas ahora nos toca ver las consecuencias de la conquista de México Tenochtitlán. Dijo, a ver maestra, ¿consecuencias? ¿Eso quiere decir que hubo más de una consecuencia de la conquista? Así es, Juan Carlos. Uy. Al igual que hubo varias causas que explican por qué perdieron los mexicas, la derrota también provocó muchas cosas en distintos ámbitos, desde la comida o la lengua que hablaban hasta la fundación de nuevas ciudades. Suena que sí pasaron muchas cosas después. ¿Y con cuál empezamos? Bueno, yo propongo con la comida, porque la verdad es que tengo un poquito de hambre. Sí, pero llegaremos a la comida más adelante. Bueno. Primero, retomaremos donde nos quedamos la vez pasada. ¿Recuerdas qué fue lo que pasó con el gobernante Cuauhtémoc? Sí, lo recuerdo. Mientras los españoles, tlaxcaltecas y sus otros aliados indígenas peleaban en Tlatelolco, Cuauhtémoc intentó escapar de la ciudad, pero fue capturado por los barcos españoles y eso fue lo que determinó que españoles y tlaxcaltecas ganaran y conquistaran México. Muy bien. De hecho, en la pantalla podemos ver la obra llamada La captura de Cuauhtémoc en el lago de Texcoco, de Luis Coto. Y se pueden observar a los soldados españoles con algunos indígenas. Bueno, hay algo importante que tenemos que decir. Aunque los españoles conquistaron la capital mexica, eso no significó que ya controlaran el resto del actual país. ¿Ah, no? No. Entonces, dígame, maestra, ¿la conquista no terminó en 1521? No, Juan Carlos, temo que no. De hecho, después de la conquista de Tenochtitlán, vinieron una serie de expediciones para lograr las conquistas de otras zonas.
Otra vez palabras en plural. Eso quiere decir que tuvieron que someter muchos otros pueblos, ¿no? Muy bien, las palabras en plural son para llamar la atención de que las cosas no terminaron con la conquista de Tenochtitlan, sino que después de eso todavía hubo muchos lugares del país que fueron conquistados. Uy, me imagino que tiene que ver con el hecho de que los mexicas solo pedían tributos a los pueblos que vencían, pero no dominaban de manera total, ¿o me equivoco? Estás en lo correcto. Recordemos que los mexicas tenían un imperio muy grande, pero que los pueblos que habían conquistado seguían siendo más o menos independientes. Así que después de que los españoles derrotaron a los mexicas, todavía les quedaba por conquistar a todos los demás pueblos que existían. Y también estaban los otros pueblos que no habían logrado conquistar, ¿no? Recuerdo a los purépechas, ¿no? Por ejemplo. Claro, y los mayas en la península y los reinos mixtecos y zapotecos de Oaxaca. Exacto. Bueno, vaya, yo que creía que con conquistar Tenochtitlán habían logrado dominar todo México. Exacto, pero no, en realidad fue un proceso largo que duró varios años, por lo que lo veremos en el siguiente video. ¿Te parece? Me parece muy bien, maestra. Vamos a verlo. A la caída de México Tenochtitlan, los españoles y sus aliados indígenas, principalmente los tlaxcaltecas, se dieron a la tarea de conquistar los señoríos que no habían sido sometidos por la Triple Alianza. ¿Sabes cuáles fueron esos señoríos y culturas? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Acompáñame a verlo. La conquista y la colonización fue un largo proceso que duró aproximadamente 300 años, desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. Existieron causas económicas y religiosas que motivaron la expansión española. Las causas religiosas se legitimaron a partir del derecho divino y de la necesidad de cristianizar a los indígenas. Los españoles aprovecharon el poder centralizado de los mexicas, las vías de comunicación, los mecanismos de tributo y el apoyo de los tlaxcaltecas y de otras culturas para avanzar más allá de los dominios de la Triple Alianza. Conozcamos cuáles fueron esos territorios. Oaxaca. En 1522 comenzó la exploración y conquista de los señoríos en el actual estado de Oaxaca. El señorío mixteco de Tututepec fue conquistado por un ejército de indígenas y españoles, comandado por Pedro de Alvarado. La zona de la Mixteca se caracterizó por su falta de unión para enfrentar a los españoles, mientras que los señoríos zapotecos, el Chontal y especialmente el Mije protagonizaron la resistencia armada. La conquista de lo que hoy es el territorio oaxaqueño se consolidó a lo largo del siglo XVI, con la fundación de la ciudad de Antequera, actual ciudad de Oaxaca, y con el nombramiento de Hernán Cortés como marqués del Valle de Oaxaca. Zona Maya. De 1529 a 1542, la familia Montejo encabezó la conquista del territorio maya. En ese periodo se fundaron las ciudades de Campeche, Valladolid y Mérida. La conquista de la península de Yucatán fue difícil y en algunas zonas se prolongó hasta el siglo XVIII. Una de las últimas rebeliones estuvo encabezada por Jacinto Canec en 1761. Occidente. El imperio purépecha, en el actual estado de Michoacán, fue sometido en 1522 para negociar la paz y entregar tributo a los españoles. En 1529, Nuño de Guzmán organizó su propia campaña de conquista, donde predominó la violencia sobre la negociación sin respetar acuerdos. Avanzó sobre los señoríos desde el lago de Chapala hasta Culiacán. En 1531, Nuño de Guzmán logró conformar el reino de Nueva Galicia. En 1532 se fundó la ciudad de Guadalajara, aunque fue hasta 1542 cuando se estableció en el territorio que ocupa actualmente, y en 1541 se estableció la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. En estas ciudades inició el poblamiento europeo de la zona. Norte. La expansión de la Nueva España hacia el norte fue motivada por la ambición de encontrar las míticas ciudades de Cíbola y Quivira, ricas en oro y piedras preciosas. Como los pueblos de Aridamérica habitaban zonas de difícil acceso, los españoles no pudieron someter esos territorios, por lo que su táctica
fue fundar centros de población. Así fue como nacieron las ciudades de Zacatecas en 1546, Durango en 1563 y Monterrey en 1596, impulsadas por los yacimientos de plata y la explotación ganadera. Las tribus chichimecas combatieron a los invasores en defensa de sus territorios de caza, en la llamada Guerra Chichimeca. La pacificación llegó después de casi 50 años. Finalmente, otro grupo étnico que se rebeló fue el de los pericúes, en la península de Baja California entre 1734 y 1737. La conquista del noreste se extendió a lo largo del siglo XVI y se intentó consolidar durante los siglos XVII, XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. A finales del siglo XVI, España se había anexado un territorio más grande que el suyo, sin contar que el sometimiento del área maya y de algunas culturas del norte tardó muchos años más en conseguirse. Vaya, pues sí fue un proceso bastante largo. Así es, después de que Hernán Cortés conquistó la capital de los mexicas, él, por ser el jefe de la expedición, se quedó con una parte muy importante del botín y además se hizo muy famoso. Así que muchos de sus soldados comenzaron a tener la ambición y quisieron copiarlo y ser los jefes de otras expediciones que conquistaran nuevos territorios. Algo así como lo que dice el video que hizo Nuño de Guzmán en Michoacán. Buen ejemplo. Nuño de Guzmán fue a conquistar el reino de los purépechas porque quería ser igual de importante y poderoso que Cortés. Y para lograrlo recurrió a la violencia. De hecho, la mayoría de las veces las conquistas que siguieron a la de México Tenochtitlan fueron igual de violentas. Así que podríamos decir que una consecuencia de la conquista de Tenochtitlán fueron las expediciones que terminaron en la conquista de otras, ¿no? Exactamente. Me parece que esa es una muy buena consecuencia. Esta información también la pueden encontrar en la página 96 del libro de texto. Tras la caída de Tenochtitlan, los españoles comenzaron a expandir su control sobre los pueblos que habían sido conquistados por los mexicas y sobre otros pueblos que no habían sido conquistados. Con el tiempo, lograron unir bajo un mismo gobierno a muchas poblaciones de Mesoamérica y de otras regiones que nunca habían estado juntas. Muy bien. Pues en ese caso, pongamos en nuestro cuadro la conquista por parte de españoles y sus aliados indígenas del resto de los pueblos de Mesoamérica y de otros pueblos de Aridoamérica y Oasis América. Me parece muy bien. Por favor, ayúdame a pegarlo en el cuadro que tenemos. Claro que sí, maestra, con gusto. Muy bien. Listo. Ahora sí. Solo no olvidemos que esa conquista tardó muchos años más después de 1521, por lo que podemos hablar de conquistas. Oiga, maestra, algo que me llamó la atención en el video fue que dijeron que los españoles aprovecharon lo que habían dejado los mexicas. ¿A qué se refería con eso? Qué bueno que lo mencionas, pues se refiere a que los españoles se dieron cuenta de que para controlar a los distintos pueblos indígenas era mejor hacer lo mismo que los mexicas habían hecho en vez de intentar algo diferente. Así que copiaron el sistema de tributos. Pero no solo copiaron eso, también decidieron que iban a construir su ciudad en el mismo lugar que los mexicas. Me imagino que después de la guerra estaba bastante destruida. ¿No fue eso algún problema? Claro. De hecho, ellos terminaron de destruirla después de la victoria, para poder después reconstruirla casi desde cero. Para hacerlo, utilizaron las piedras de las pirámides y los edificios mexicas, como se puede ver en la imagen que está en pantalla. Ese lugar alguna vez lo vi, maestra, y me llamó muchísimo la atención. Es el Museo de la Ciudad de México, ¿no? El que está ahí en el centro. Oiga, maestra, pero dígame, ¿por qué hicieron eso? Una razón fue que estaban muy impresionados con la ciudad mexica y otra fue porque querían aprovechar su importancia para fundar la Ciudad de México sobre los restos de la antigua Tenochtitlan. Ah, pues esa podría ser otra consecuencia de la conquista, ¿no? Exacto. Vamos a escribir en el cuadro que una de las consecuencias fue la fundación de nuevas ciudades por parte de los españoles. Pero recuerden que no solamente se fundó la Ciudad de México, también otras como Guadalajara, Puebla, Veracruz, Zacatecas, y muchas fueron fundadas por los españoles como lugares donde vivir y controlar los recursos materiales, como la plata. Entonces, por favor, Juan Carlos, ayúdame a pegar la segunda consecuencia en nuestra tabla. Claro que sí, maestra. Muy bien, y
Aquí está, fundación de nuevas ciudades por parte de los españoles. Listo. Muchas gracias. ¿Qué otras consecuencias podemos señalar, maestra? Porque me imagino que para los indígenas, pues hubo muchos cambios, ¿no? Estás en lo correcto. La vida de los indígenas se vio transformada a raíz de la conquista y la llegada de los españoles, aunque los cambios ocurrieron no de un día para otro, sino que también fue un proceso. Uno de los más dramáticos fue sin duda el causado por las enfermedades que trajeron los españoles y terminaron provocando epidemias muy fuertes. Recuerdo que en la clase pasada hablamos de la epidemia de la viruela, que incluso mató al Tlatoani y Cuitláhuac. ¿Está hablando de esa? Y no solo esa, Juan Carlos. Además, resultó que a lo largo del siglo XVI ocurrieron varias epidemias en la Nueva España provocadas por los virus que trajeron los españoles, para los que los indígenas no tenían defensas. Debido a esto comenzaron a fallecer los habitantes de los pueblos indígenas en grandes números. Uf, qué terrible, maestra. Oye, ¿y para entonces no había vacunas o medicamentos? Temo que no. La medicina no estaba tan avanzada en ese entonces. La tragedia fue tan grande que hay investigadores que dicen que aproximadamente el 80% o más de la población indígena que vivía en Mesoamérica murió en menos de un siglo. Es decir, de casi 20 millones de personas que se calcula que vivían en Mesoamérica a principios del siglo XVI, terminaron siendo 1,5 millones a finales de ese siglo. Uy, ¿en serio? O sea que fue una verdadera tragedia para los indígenas que vivían en esas tierras. Sin duda lo fue. Uf. Entre las guerras y las epidemias, los pueblos enteros de Mesoamérica se vaciaron. Y eso no fue el único golpe que sufrieron tras la conquista. No, espérame, maestra. ¿Me está diciendo que hay más? Sí. Uf. Resulta que al mismo tiempo que estaban las epidemias, las autoridades españolas e indígenas comenzaron a congregar a los habitantes en distintas poblaciones, en nuevos pueblos, muchos de los cuales sobreviven hasta nuestros días. Al juntar a la gente de diferentes lados en un solo pueblo, también ocurrió algo muy interesante. Con el paso del tiempo, las distintas familias de los nuevos pueblos se fueron juntando y mezclando, entre ellas sus formas de hablar, sus tradiciones e historias. Así que ya tenemos otras 2 consecuencias para agregar a nuestro cuadro. Eso mismo le iba a decir, maestra. Me ganó. De hecho, me ganó. A ver, Juan Carlos, ¿cuáles son esas 2 consecuencias para pegarlas en el pizarrón? Bueno, primero tenemos que poner la disminución de la población indígena por las terribles epidemias que ocurrieron en el siglo XVI. Y la segunda fue la aparición de nuevos pueblos en donde fueron congregados estos grupos indígenas de distintos lugares. Exacto. Entonces, peguemos la disminución de la población indígena por las terribles epidemias que ocurrieron en el siglo XVI. Y esta es la reunión de diferentes grupos indígenas en nuevos pueblos. Muy bien. Y bueno, supongo que con eso, ahora sí, ya terminamos la tabla, ¿verdad, maestra? Casi, pero no. Una última consecuencia de la conquista vino con el comienzo de la colonización española de estas tierras. Cuando se enteraron en España de la conquista de Tenochtitlan y de lo rico que era este territorio, varios comenzaron a interesarse en venir aquí, pero ya no a conquistar nuevos territorios, sino a vivir, a colonizar, y para eso comenzaron a traer muchas cosas de España que no había en estas tierras. Ah, entonces así fue como llegaron las vacas, los cerdos, el trigo, el vino, el azúcar de caña y todo eso a nuestro país. Exacto. Como te comenté al principio, después de la conquista ocurrieron cambios, incluso en la comida, que es parte de una de las consecuencias más importantes. Y estoy hablando de esto como lo que se conoce el mestizaje cultural. Maestra, ¿qué es eso de mestizaje cultural? Suena un poco complicado. No te preocupes, Juan Carlos. En realidad es algo muy sencillo de entender. Fue el proceso en el que se mezclaron cosas de la cultura española y la indígena, además de que tenían los esclavos africanos que empezaron a llegar a América o la gente que venía de Asia. Todo esto generó algo nuevo. Por ejemplo, el mole. ¿Conoces sus ingredientes? Uy, sí, son un montón. De los que me acuerdo, lleva chocolate, manteca de cerdo, chile, canela y clavo, y bueno, Muy bien, pues resulta que los chiles y el chocolate son originarios de la cocina indígena, pero la manteca de cerdo la trajeron los españoles, y la canela y el clavo son ingredientes que vienen de Asia. Con razón es tan sabroso, maestra. Tiene lo mejor de muchos lados del mundo.
Pues sí, exacto. Algo así pasó con la ropa, las palabras y las tradiciones. Por favor, ayúdame a pegar la última consecuencia. Claro que sí. Comienzo del mestizaje cultural y la evangelización. Con mucho gusto, maestra. Muy bien. Listo, listo. Muchas gracias. Listo, ahora sí, terminamos nuestra tabla. Muy bien. Oiga, maestra, ¿y lo de la evangelización tiene que ver con el mestizaje cultural? Digo, le pregunto porque en el libro de texto viene algo al respecto. Así es, Juan Carlos, pero temo que eso lo descubriremos la siguiente clase, porque por hoy se nos ha terminado el tiempo. Pero antes, vamos a recapitular rápidamente lo que pusimos en el cuadro. ¿Me ayudas con la primera consecuencia, por favor? Claro que sí, maestra, con gusto. Bueno, fue a la llegada de los españoles y la conquista de México-Tenochtitlán, tuvo varias consecuencias. La primera, que fue la que anotamos, fue la conquista por parte de españoles y sus aliados indígenas del resto de los pueblos de Mesoamérica y de otros pueblos de Aridoamérica y Oasis América. Muchas gracias. Una segunda consecuencia fue la fundación de nuevas ciudades por parte de los españoles. Una más fue la disminución de la población indígena por las terribles epidemias que ocurrieron en el siglo XVI. La cuarta fue la aparición de nuevos pueblos en donde fueron congregados grupos indígenas distintos. Y por último, el comienzo del mestizaje cultural, incluyendo la evangelización, de la que hablaremos en la siguiente clase. ¡Excelente! Muy bien, maestra. Pues hemos terminado por hoy. Maestra Noemí, le agradezco muchísimo la clase de hoy. Hasta luego, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Consecuencias de la caída de Tenochtitlán, de historia de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás, levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí, muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más, perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más. Otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto, paramos,
Descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos.